Buenos días, espero se encuentren todos muy bien bajo la sombra de las alas del Dios omnipotente. Quisiera iniciar esta mañana con una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que en cierto lugar y con ciertas personas fuiste imprudente? Cuando dijiste o hiciste algo que realmente se escuchó y se vio muy mal. Tal vez pudo ser una broma, o un comentario, o una mala actitud en el momento que no debió de suceder. No sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Y en realidad lo que he sentido es una profunda vergüenza por la metida de pata, como acostumbramos a decir en Colombia. Pero si llevamos la situación a la esfera espiritual, cuando incurrimos en pecado, cuando hemos hecho o dicho algo contra Dios, no solo nos invade la vergüenza, sino el temor del Señor también. Moisés, el autor del pasaje de nuestro devocional de hoy, nos invita a la reflexión con el relato de esta trágica experiencia que vivieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de incurrir en pecado. Veamos lo que nos enseña la Escritura en esta mañana. Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 11 dice la palabra. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Como podemos observar, es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre para darle señales de su gracia en esta oportunidad. La pregunta que le hace, ¿dónde estás? Obviamente es una pregunta retórica. Dios sabe perfectamente dónde se encuentran. Adán sabe que no puede esconderse de Dios y que la pregunta de fondo por parte del Señor en sí es, ¿por qué te escondes? ¿O qué has hecho para que te escondas? Así que le responde declarando su temor. Sin embargo, a pesar de que el Señor le está brindando el espacio para que confiese su pecado y aproveche este gesto de gracia que el gran Dios le está ofreciendo, Adán todavía no está listo para dar este paso de sensatez, sinceridad y confianza, como él mismo admite. El temor surgió por causa de su desnudez. Verse desnudo ante Dios, cargado de temor, es una situación completamente nueva para él. Esa condición de miedo no es más que el producto directo del pecado. Esta es la primera vez que aparece la palabra temor o miedo. Después de incurrir en pecado, siguió el conocimiento del desagrado de Dios y el temor de su juicio. El temor en sí ya es parte del castigo del pecado, como lo podemos ver en otros pasajes de las Escrituras. En Levítico, por ejemplo, dice, fijaré mi rostro contra ustedes para que sean derrotados delante de sus enemigos. Los que los aborrecen los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Y como este ejemplo, hay cantidades a lo largo de la Escritura acerca del temor como una consecuencia del pecado. Pero también aparece por primera vez un concepto teológico que se conoce como alienación, que se refiere a la experiencia de ser un forastero o estar lejos del hogar, separado o distante del lugar donde debemos de estar. El efecto directo entonces se refleja en el alejamiento o extrañamiento de Dios, del prójimo y de sí mismo. Por eso Adán ya no se encontraba en el mismo lugar donde siempre tenía sus encuentros con Dios. Sufrió una alienación, se distanció de su amado Señor. Desde el momento en que Adán y Eva incurrieron en pecado, quedaron alejados, separados, distanciados del Señor, y así estamos todos sin Cristo por causa del pecado. Seguramente, a algunos de nosotros nos ha pasado que cuando hemos cometido o incurrido en algún tipo de pecado o que hemos hecho o dicho algo que no era debido, sentimos que los demás nos miran, creemos que todos saben lo que hicimos. Nos da vergüenza y en ocasiones miedo por lo que pueda suceder en consecuencia a nuestros errores. Porque hermanos, este es uno de los primeros efectos y sensaciones cuando hacemos lo indebido. Este es el efecto del pecado. Nos llena de temores, de miedos, y vemos a Dios y a los demás como enemigos. Porque como dice el dicho, el pecado acobarda. Porque socava mi confianza y amor a Dios, convirtiendo ese amor al Señor en miedo a Dios mismo. Nuestra conciencia perturbada deja de ver al Señor como nuestro Padre Celestial y más bien prefiere intentar ignorarlo para dejar de sentir ese miedo que el pecado le ha infundido. Hermano, ¿cuál sería tu respuesta si Dios te preguntara en este momento, ¿por qué te escondes? ¿Qué has hecho para que te escondas? Así que, estimado oyente, este es un buen momento para reflexionar
sobre aquellas cosas que nos están alejando del Señor. Y una forma de escondernos de Dios es precisamente dejar de buscarlo. Te invito a que evalúes si estás dejando de salir a tu encuentro con el Señor cada día. Si has perdido esa pasión y ese amor, busca la razón, busca la causa. Con seguridad que lo que te está alejando del Señor de una u otra manera es el pecado. Y si buscas en tu corazón, probablemente lo vas a encontrar. Por tanto, apreciados oyentes, el Espíritu Santo hoy nos anima a no dejarnos vencer por la vergüenza y el temor, y más bien salir a nuestro encuentro con Dios. Tenemos que escuchar su voz, tenemos que tomar conciencia de nuestro pecado. Esto era lo que buscaba el Señor con esta confrontación a Adán, y es lo que busca con todos nosotros el día de hoy. El pecado, mis amados hermanos, nos aleja del Señor, nos distancia de Él, y evidentemente el miedo que causa el pecado también nos aleja de las personas que más amamos y que más nos aman también. Así es que, en una actitud de arrepentimiento y de reconciliación con el Señor, vamos a orar. Victorioso y amoroso Padre Celestial, que cada día asistes al encuentro con tus hijos para bendecirnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Señor, tú que conoces los corazones y escudriñas los pensamientos, te rogamos que nos ayudes a ver y reconocer nuestro pecado, no para escondernos y huir de ti y de las personas que nos rodean, sino para venir ante el trono de la gracia humillados y avergonzados, pero en arrepentimiento. Socórrenos, Espíritu Santo. No permitas que por culpa del pecado huyamos y nos alejemos de ti sin mirar la gracia y la compasión que tú nos estás extendiendo. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo, y es nuestra oración que este sea un buen día para reflexionar y dejar de huir del Señor, y más bien salir a nuestro encuentro con Él, sabiendo que ha venido para restaurarnos y para sacarnos de esas celdas de la culpa y de la oscuridad. ¿Qué estás escondiendo? O más bien dicho, ¿por qué te estás escondiendo del Señor? ¿Por qué te estás alejando de Él? Ven a su encuentro. Él está ahí para reconciliarte contigo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana. Comparte este mensaje.